Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos acá en una nueva edición, en un nuevo capítulo de Volver a las Fuentes. Si bien ahora no con la materia, no con el curso, pero sí con un nuevo segmento, con un nuevo formato de entrevistas. Ahora estamos incursionando en este nuevo formato de podcast, de streamer, de por ahí conversacional. Falta el mate nomás, pero bueno, es algo más ameno, más descontracturado. Hemos tenido el martes, esta clase sale hoy viernes. El martes hemos tenido la charla, la conversación, la entrevista con el padre Héctor, un sacerdote cubano que está actualmente viviendo en España, está haciendo un curso, una formación. Si no la vieron, vean a la entrevista, es realmente exquisita, muy linda, muy amena. Un genio el padre Héctor. Así que, bueno, súper recomendable también para que la vean una y mil veces. Siempre se puede sacar algo rico y algo nuevo de cuando dos personas conversan y más cuando es en torno a Jesús. Así que, bueno, en esta edición, como lo habrán visto en el flyer de la presentación, tenemos a una persona, a un hermano, Francisco Damián Oío. Ahora voy a compartir cámara y ahí lo pueden ver. Muy bien, ahí la gente te está viendo, hermano Francisco. Si querés saludar, si querés presentarte un poquito, yo realmente agradecido, estamos muy agradecidos por haber accedido a esta entrevista. Valoro muchísimo que esté acá con nosotros. Así que, bueno, la gente ya te está viendo. Si querés presentarte, todo tuyo. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Soy el hermano Francisco Damián Oío. Soy un monje de la Santa Cruz y de la Madre de Dios, de aquí de Córdoba, en Argentina. Soy psicólogo, soy teólogo, estoy estudiando la licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Católica y también hace un tiempo que soy misionero digital, evangelizador digital, con mi presencia en las redes, particularmente en Instagram. Bien, gracias Francisco por tu breve presentación. Yo creo que uno cuando le toca presentarse, a veces suele ser más extenso, pero trata como ya bien sabes, en este contexto digital hay cosas que tienen que ser más breves, ¿no? Ya va a haber más tiempo seguramente para conocerlo mejor. Bueno, sabe que esta serie de entrevistas, de charlas, se da en un contexto un poco citando lo del Papa Francisco, ¿no? Esta iglesia para todos, todos, todos. Y en esta diversidad de carismas que hace a la iglesia. Y lo interesante de esta entrevista, de esta charla que tenemos hoy con Francisco, es poder reflexionar que al principio suena como contradicción, ¿no? Suena como un monje en un monasterio, o sea, es monje pero no es familiar mío, este es monje en serio, yo soy monje de apellido. Esta contradicción de decir, pero si vive en un monasterio, ¿por qué tiene tanto contacto con el mundo? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la ventana? ¿Será el medio digital? Bueno, eso vamos a ir hablando, desarrollando también, que es súper interesante, insisto, en esta diversidad de carisma que tiene la iglesia, ¿no? Es interesante poder siempre contribuir desde donde nos toca. Así que gracias Francisco por tu tiempo, ¿no? Eso es sumamente valorable. Eh, Bien, ya te presentaste un poquito, ya nos dijiste quién sos. Te pregunto ahora un poquito más, pero profundizar en la persona de Francisco, en el monje, no franciscano, pero Francisco. ¿Hace cuánto tiempo que estás en la vida monástica? ¿Cómo describirías brevemente, tal vez, tu camino hoy, ¿no? Hasta hoy. Perfecto. Bueno, yo hace 20 años que estoy en la vida monástica, en esta comunidad que iniciamos aquí en Córdoba, particularmente en la diócesis de Cruz del Eje, en septiembre de 2005, junto con otros hermanos, que fundamos los monjes de la Santa Cruz. Y bueno, fui haciendo todo un largo proceso de discernimiento previamente, que creía que Dios me llamaba ciertamente a una vida consagrada, a una vida activa primero, pero después el Señor me fue mostrando la necesidad, el deseo y el valor de la oración. Entonces descubrí, a pesar de que inicialmente parecía que no era mi llamado, pero después fui descubriendo la vida monástica y gracias a Dios recibí la invitación para comenzar esta nueva comunidad junto con nuestro fundador que ya falleció, el padre Juan Bautista Romano. Y bueno, Dios quiso que
que fuera uno de los primeros, ¿no? Entonces, hace 20 años que soy monje y bueno, uno va pasando por distintas etapas, el ingreso, el noviciado, la primera profesión. Yo ya soy, obviamente, profeso solemne y hace unos años que empecé la licenciatura en teología, ahí estudiando descubrí justamente la ciberteología. Y eso me llevó a compartir conocimientos teológicos en las redes. Y por una inquietud personal siempre me gustó la comunicación social. Podría haber sido otra de las profesiones posibles para mí, que soy psicólogo. Siempre me gustó mucho el contacto con la gente. Y ahí fui descubriendo que podía compartir la teología, pero sin pensar que después eso se convertiría en el inicio de lo que hoy llamamos evangelización digital. Ahí me fui encontrando con otros evangelizadores que misteriosamente el año pasado me convocaron a un encuentro, quizá por este mismo interrogante, este mismo asombro. Tenemos que convocar a este monje que como nosotros es evangelizador digital, pero es un monje, ¿no? Y creo que soy justamente misionero digital porque puedo mantener mi propia vocación, mi propia forma de vida, y al mismo tiempo puedo hacer misión digital sin una salida al estilo del misionero de vida activa, pero lo lindo que tiene la misión digital es que hay variedad de dones, de ministerios, de carismas, de estados de vida. Son laicos, son jóvenes, son novios, matrimonios, consagrados de distintas órdenes, monjes, monjas, muchos curas de diversas diócesis, todos respetando cada uno su lugar en la iglesia, puede ir aportando sus dones, sus estilos, sus llamadas más personales en comunión con los demás, y a su vez esta misión que no tiene límites geográficos, justamente traspasa el límite de lo que nosotros entenderíamos por la clausura, y eso es otro de los elementos que llama la atención. Y ya lo vamos a ir viendo después a lo largo de la justamente, en lo monástico traspasa la clausura, y también para los laicos y los curas traspasa los límites de sus parroquias, de sus diócesis. Entonces es una nueva misión, es una nueva forma misionera, un nuevo carisma, pero que a su vez no contrapone, no diluye los carismas específicos. Vos mencionabas, Francisco, que llevas siendo monje hace 20 años y era uno de los primeros. Yo llevo hace 30 años siendo monje y soy uno tal vez más primero. No, esto como chiste. Sí. Lo dijiste y no lo podía dejar pasar, digo. Lo tengo que decir. Para mí es sumamente importante que puedas hacer justamente, como la pregunta lo dice, el camino de la vida monástica y hasta hoy, ¿no? Porque es como decís vos, que después vamos a ir desarrollando a lo largo de la entrevista, de la charla. Esta interacción que traspasa los límites físicos de un monasterio, porque esa es la idea que tenemos, ¿no? Un monasterio de clausura, un monje que está en silencio, sin luz eléctrica, que está, con la huerta, cosiéndose su ropa. Bueno, por ahí esa figura necesita ser actualizada. A ver, que me parece que los hay, lo sigue habiendo en algunos monasterios un poco más alejados de la ciudad, y también son carisma y también rezan por nosotros y nosotros debemos rezar por ellos, pero es sumamente interesante, me parece esta oportunidad de poder conocer. Por eso cuando uno escucha la palabra monje, como digo, suele imaginar silencio, suele imaginar clausura, distancias del mundo, pero en este caso hay algo, la particularidad que es la globalización, que es las redes sociales, que te conecta con el mundo. Entonces, ¿qué significa ser un monje en el siglo XXI, hoy en el 2025? ¿Qué significa? ¿Qué es en la praxis para vos, en la práctica? Sí. Lo esencial de ser monje, y más allá del apellido y con el apellido incluido, lo esencial de ser monje
es estar unido a Dios. Entonces, todos los elementos que podemos ir desarrollando en este mismo encuentro, todos los elementos son medios que me ayudan a estar siempre unido a Dios. Entonces, es parte de la vida monástica, obviamente, el silencio, la oración, la obediencia, la clausura, pero en tanto que son instrumentos que organizan mi vida y me permiten una entrega absoluta a Dios. Pero lo que yo siempre debo recomendar y tener en cuenta, que el aislamiento no termine en individualismo. Es una renuncia al mundo como consagración a Dios. Dejo de ser del mundo en el sentido de dejar de lado las cosas negativas, las cosas que me apegan al mundo y que me alejan de Dios, pero sigo siendo hermano de todos. Y eso es un criterio fundamental de discernimiento también para quien se va preguntando, y también para nosotros que vamos viendo el recorrido de alguien que se acerca, de que el retirarse del mundo, no sé, el aislamiento por egocentrismo y porque quiero estar solo, sino que el aislamiento me permita estar más unido a Dios, pero más unido también a los hermanos. La diferencia con una vida activa es que no tengo la necesidad, la obligatoriedad, la misión como principal de visitar a los enfermos, de salir a dar catequesis, de salir a visitar a las familias de una parroquia. Pero eso no implica que estoy en contacto con la gente y sobre todo tengo en cuenta a toda la gente en la oración. Entonces, uniendo esto de la misión digital, la parte que a mí me toca, lo que más me llama la atención, lo que más me anima, digamos, de parte del Espíritu Santo, es justamente el encuentro así en privado, por mensajes, que gente de todo el mundo te pide consejos, naturalmente pide oraciones, plantea dudas, plantea críticas, justamente en el sentido de ser teólogo también, y por justamente llegar a los más alejados, plantean críticas y dudas para que uno se las pueda ir respondiendo. Bien, gracias. La otra preguntita que venía de la mano con esta era ¿qué permanece igual desde los primeros monjes del desierto que se crearon y qué necesariamente cambió? Pero ya la respondiste, o sea, esto de seguir manteniendo la oración, seguir manteniendo la obediencia, seguir manteniendo la oración, el silencio, todos estos elementos y recursos que no es que yo ahora pienso con esto que me estás diciendo que no tenés la obligación de salir a misionar, de salir a catequizar, pero toda la vida monástica ha sido así, desde hace 1000 años. Entonces, y esto es genial porque entra dentro del marco de esta entrevista, que es la diversidad de carismas. Y ahí me parece, así como están los franciscanos, que son muy misioneros, u otras órdenes o congregaciones religiosas que son recontra misioneros, que van, vienen, no se quedan quietos, que no conocen su propia comunidad. Bueno, gracias a Dios que es así. También está la otra parte, que complementa también esa acción más dinámica físicamente, y la hace dinámica espiritualmente también. Y en este caso, que vos podés conciliar el dinamismo pseudo físico digital, porque tenés contacto con la gente, no estás aislado del mundo, pero a través ¿cómo se dice?, de una pantalla, pero no solamente los píxeles ahí que yo estoy viendo acá de los LEDs, sino de palabras, de consejos, de oración, de respuestas teológicas. Entonces es mucho más trascendente, Francisco. Sí, exactamente. O sea, volviendo a la pregunta inicial, entonces, ¿qué es lo esencial que se mantiene? Esta búsqueda de la unión con Dios en la oración, en los sacramentos, en la vida litúrgica, en la vida fraterna de la propia comunidad, con la obediencia. ¿Qué es lo que hoy nos diferencia? Y hay un cambio cultural, hay un cambio en la percepción del hombre, en la percepción de la forma de consagración de los hombres y de las mujeres.
hay una percepción distinta en cuanto a la autonomía. La obediencia no es una obediencia ciega como en el siglo pasado. Es una obediencia que tiene en cuenta la autonomía, la libertad, las capacidades. Un Dios que llama teniendo en cuenta las capacidades, los intereses, las búsquedas de cada uno, por más que también implique la vida ascética, el sacrificio en todo el recorrido de formación y de consagración. Bueno, este curso que nosotros ofrecemos como comunidad de jóvenes, de adultos, se centra en los contenidos patrísticos. Nosotros creemos, y bueno, la iglesia también cree, que a lo largo de la historia suele ser lo más puro que tenemos como enseñanza doctrinal o dogmática. Sobre todo también con bastante cercano a la verdad, ¿no? La verdad en tiempo cronológico y también en capacidades, en teorías, y han sabido defender esa verdad contra las herejías, contra un montón de cosas. Y no es casual también que los padres de la iglesia, muchos, de hecho fueron monjes, pero también hay una clasificación que es los padres monásticos. Entonces, los padres del desierto también. Entonces, así como los apostólicos, que fueron los más cerquita que estuvieran los discípulos de los apóstoles, digamos. Por eso, muchos de los padres de la iglesia no solamente hablaban de la ascesis, de esta vida ascética que mencionabas, que era el trabajo espiritual, por ahí la contemplación interior y también mucha oración, también hablaban del combate espiritual, ¿no? Entonces digo, hoy por hoy, en el siglo XXI, sigue habiendo este combate espiritual, esta lucha espiritual que nos hablaba desde San Agustín hasta San Juan de la Cruz y demás. Exactamente. Como monjes seguimos buscando esta pureza del corazón, esta vida unificada con Dios y los hermanos, y aunque estemos en el siglo XXI, tenemos que seguir insistiendo en este combate espiritual que no nos abandona. O sea, le podemos dar distintos nombres, o incluso la gente, entre comillas, del mundo puede psicologizar la cuestión, si querés, pero el combate espiritual en la vida monástica y en la vida cristiana sigue estando presente, y sobre todo la tradición monástica tiene muy en cuenta todo el proceso del desarrollo del ser humano y todas las posibles tentaciones y pecados, dificultades y desafíos que se van presentando. O sea, insisto, en el siglo XXI el combate espiritual está presente, y podríamos decir que lo principal en este tiempo es el individualismo, la búsqueda del desarrollo personal, que por ahí va a contramano de todo el ejercicio ascético que implica esta búsqueda de Jesús, que nos pide también, que nos exige seguirlo a Él también en la cruz. Y esa es la parte más difícil. Qué bueno. Yo creo que todos experimentamos esta lucha, este combate espiritual, que nos hablaron tantos santos también. Y me parece es sumamente importante poder darle importancia a que realmente hay un combate espiritual, que realmente hay un acercamiento a Dios, que a veces nos alejamos, que a veces nos acercamos, que es una continua lucha, ¿no? Y que de alguna manera es real, y nosotros tenemos que tener esa libertad para elegir el bien. Un poquito más adentrándonos en esto de monasterio y redes sociales, contradicción o misión, ¿no? Por ahí en lo que es hoy tu apostolado digital, ya pasa a ser tu núcleo central de vida, digamos, me parece, esto vos lo vas a decir ahora. Vos sos muy activo en redes sociales, y eso, por supuesto, llama demasiado la atención, tratándose de un monje, ¿no? Pero teniendo esta imagen o este preconcepto de que los monjes viven encerrados y como mencionamos hace un rato, ¿cómo fue esa primera interacción con el mundo? O sea, ¿ya venías con hace tiempo con esto? ¿Se lo propusiste a tu superior o abad? No sé cómo lo nombrás. Padre del monasterio. Padre del monasterio, bueno, el superior de la comunidad, que en la comunidad, ¿cuántos son? ¿3 mínimo? ¿Cuántos tienen que ser? Sí, mínimo 3.
y máximo 12, pero todavía no hemos llegado a los 12. Claro, después de este video van a llegar a 12 seguro. Ojalá. Pero bueno, ¿cómo te diste cuenta que a lo mejor ese era tu carisma o esa era la misión que vos querías ejercer de apostolado? Porque uno, a ver, uno en conjunto con Dios va tomando esa decisión, va trabajando, va rezando, va buscando por ahí resolver conflictos internos y externos y va eligiendo ese camino, como toda vocación. Pero ¿cómo fue por ahí ese desarrollo de tu primer momento que elegiste este apostolado? Bien, creo que fue un camino de discernimiento, y pienso que esta elección, decisión, este recorrido, no es que yo me decido a partir de hoy a ser misionero digital y esto es lo mío, así que no me molesten más. No, fue un No visito discernimiento más un enfermo. por signos que se fueron dando. Como dije hace un rato, yo empecé publicando cosas para compartir, cosas teológicas, y eso les llamó la atención a otros evangelizadores. Como dijiste, hay parte de que llame la atención, es cierto, y me sigue llamando la atención a mí mismo de por qué estoy metido acá. Después se dio que me convocaron los otros evangelizadores digitales porque yo estaba buscando, estudiando todo esto de la ciberteología. Me invitan al segundo encuentro de evangelizadores digitales de Argentina, acá en Córdoba, y ahí conozco a varios más, a un grupo grande de evangelizadores digitales de Argentina, y se va formando comunidad. Y en esto de que los carismas no se superponen, vamos todos en comunión, aportando los dones, aportando los propios carismas, los estilos, las búsquedas. No dejo de ser monje de la Santa Cruz, pero al mismo tiempo fui encontrando que esto también es como que Dios tenía en cuenta mis intereses, mis motivaciones en cuanto a la búsqueda de los demás, al contacto también como psicólogo de las otras personas. Y este tipo de misión no me impide la misión monástica, sino que yo como monje puedo ser misionero digital. Y eso incluso en mi comunidad insisto en este tema. Como monje de la Santa Cruz, yo soy misionero digital, no como Damián, laico, ni sacerdote, ni lo que sea, sino desde mi carisma, desde mi función, desde mi espiritualidad, incluso acompaño a los otros misioneros digitales que me piden la fraternidad, el acompañamiento, bueno, como me consideran teólogo de la misión digital, ayudarlos con la formación teológica de la misión digital, que es un camino que se va descubriendo, porque la misión digital ha empezado más estrictamente hace 5 años. Es un recorrido corto. Nosotros hablamos de la primera página de la misión digital y después, en este último encuentro que hemos tenido, nos decían, bueno, ya la primera página está escrita, ahora empecemos por primeros pasos de profundización en la misión digital, que implica seguir guiados por el Espíritu Santo, que implica el discernimiento y que implica la oración y la formación. Bien, perfecto. Un poquito yendo más allá en este tema, las redes sociales son para vos una herramienta, un campo de misión, un riesgo, todo junto. ¿Cómo lo clasificaría así muy brevemente a la red social? Vos mencionabas recién que y particularmente te dedicabas en Instagram. Yo he visto también que en el ex Twitter, en X, también hay mucho apostolado digital y también tienen cientos de miles de seguidores de los grandes evangelizadores también. Entonces, para el hermano Francisco, ¿qué es una red social? ¿Cómo puede ser? Bien, a ver, ¿cómo te respondo? Dos cosas. Twitter, si bien algunos evangelizan por Twitter, yo te podría corregir en el sentido de que
Twitter, al ser inventada para la confrontación, para responder al otro lo que dijo antes, que a mí no me gustó, Twitter puede ser utilizado, y de hecho empezó a ser utilizado por el Vaticano, la cuenta del Papa, por ejemplo. Es cierto que hay evangelización digital a través de Twitter, pero por el hecho de que es una contraposición de los dichos, no es la red más buscada para evangelizar, en el sentido de que tenemos que confrontar siempre, y no es el estilo del evangelizador cristiano. Y ahora que lo pienso, ahí vamos a los desafíos, ¿no? Los desafíos, las trampas, son meterse en ese ambiente de violencia y de polarización que nosotros, como misioneros digitales católicos, tenemos que desarmar. sí. Buscar la paz. Entonces, buscar el diálogo con aquellos que están más lejos, pero buscar el diálogo, no meterme en la discusión, sino sí. explicarle. En cuanto a la pregunta central que me decías, si era instrumento, si era trampa, si era campo de misión, dejó de ser instrumento, ya no es más instrumento la red social, no se considera dentro de la teología de la misión digital la red social como instrumento para evangelizar, sino que es ciertamente un campo de misión. También hablamos de continente digital. ¿Por qué continente? Porque es otro nuevo ámbito de misión. Y tiene en cuenta el tema de la encarnación del Verbo de Dios. Jesús se mete ahí donde están todos los hombres. El Evangelio es anunciado en un terreno de misión, ahí donde están los seres humanos. Por eso es campo de misión y dejó de considerarse instrumento. Y como campo de misión, yo tengo que ir conociendo la cultura, hablamos de una cultura digital, y hablamos de esta famosa inculturación del Evangelio, que no es hablar un Evangelio distinto, no es dejar de hablar, por ejemplo, de los santos padres, pero hablar de los santos padres en los códigos de YouTube, en los códigos de TikTok, para que no le llegue solo y naturalmente al cristiano de la parroquia, sino que fundamentalmente intento que le llegue a aquel no cristiano, pero que está presente todos los días en su red personal. Y aunque no cree, por ejemplo, nos pasa cotidianamente, aunque no le cree al Papa, no tiene idea de quién es su obispo, pero al misionero digital sí le cree. 30 segundos sí le cree. Y entonces después vienen las preguntas y los diálogos. Por eso se habla también de una evangelización que es querigmática. No es una evangelización de un proceso de catequesis, que después será otro paso. Recuerdo de las preguntas anteriores que decían que bueno, que desde el monasterio yo evangelizo a través de las pantallas. Es cierto, pero el desafío está en que los evangelizadores digitales también tenemos que procurar algún grado, alguna forma de llegar a una plena presencia, de ir creando comunidades y creando redes. Yo no puedo ciertamente atender al que me está escuchando desde Italia o desde Estados Unidos, pero yo me puedo contactar con la parroquia de Estados Unidos para que este muchacho pueda encontrar una comunidad. Y yo tengo que rezar y procurar que si Dios lo llama al seguimiento, si hay una conversión a partir de mi testimonio, también encuentre los espacios eclesiales, presenciales, para que desarrolle su vida cristiana. Pero es un segundo, tercer, cuarto, quinto paso. Lo primero es el testimonio, lo primero es la cercanía y el diálogo en los medios, en las formas de la cultura digital.
Bueno, la verdad lo estructuraste muy bien, de manera muy prolija. Has hecho la tarea. La verdad bueno, me queda pensando en esto que decías, ¿no? Eh, Primero, los propósitos de las redes. El Twitter, pensado por X, está pensado para la confrontación, para la respuesta rápida. Antes eran 140 caracteres, no sé si hoy lo sigue siendo, pero era como una respuesta instantánea, rápida. Y hoy tenemos al TikTok como también un scrolleo rápido, ¿no? Y si me gusta, lo dejo el video de los primeros 5 segundos. Si me interesa, si capta mi atención, lo voy pasando. Y es cierto de que tenemos que pensar ante esta nueva cultura instantánea e inmediata que nos ofrece la globalización, el mundo y la vida cotidiana, porque yo trabajo en dos escuelas secundarias y también, ¿no? Los chicos le decís, bueno, tienen que rendir tal tema para la semana que viene. Profe, ¿cuándo nos van a decir los temas? No, ya se los dije. No, pero ¿por qué no podemos rendirlo ahora? No, porque es la semana que viene. Y así, entonces la clase de consulta cuando son, no, fue la semana pasada. Entonces, bueno, de alguna manera, cómo ir también interactuando con los tiempos. Y esto me parece genial. Vos hablabas del anuncio querigmático. En un Twitter, yo creo, perdón, en un TikTok, yo creo que puede haber ahí, y creo que hay firmemente un anuncio querigmático en un TikTok, que es el nuevo tocar puerta, ¿no? Me parece que va por ese lado también, y es interesante verlo así. Por eso coincido con esto que decís, del primero de los propósitos de las redes sociales, y segundo de cómo se sostiene y se mantiene esa tensión que vos decís, bueno, primero viene una interacción, una sonrisa, viene una mirada distinta, tal vez más sincera, más participativa en ese TikTok, después vienen preguntas, después vienen diálogos, después a lo mejor viene una conversión, viene asistir a misa, viene un nuevo apostolado digital. Entonces es parte de un eslabón de una cadena, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. Nosotros, cada uno, yo estoy empezando con este apostolado digital. Me largué así de una a hacer los cursos, las clases, las charlas. No tenía ni idea, fui de a poco. Pero bueno, aquí estoy haciendo una entrevista. Nunca me iba a imaginar que iba a estar a esta hora haciendo una entrevista a un monje de la Santa Cruz. Pero bueno, algo que mencionaba también el padre Héctor, el cubano que está viviendo en España, era que él empezó igual como vos, Francisco. Empezó compartiendo qué era el Adviento, porque también hablamos sobre el Adviento, qué era la Navidad, los colores de liturgia, ponele, el día, el santo del día, el evangelio del día. Y así fue orientándose a su apostolado. Él propiamente no se dedica al apostolado digital, pero por cuestión de tiempo y demás, pero bueno, lo ve también con muy buenos ojos, lo ve muy bien, y así que yo creo que alguna vez podríamos conversar ahí los tres en alguna, en alguna charla. Y yo te pregunto ahora, como pregunta, no sé si más picante, pero ya un poquito hay más incisivas. Las personas piensan, ¿no? Yo creo que uno dice, si es misionero muy activo en las redes sociales y demás, fuera del monasterio, ¿por qué eligió la vida monástica y no una vocación más misionera, por ejemplo? ¿Qué le respondería a esa gente, no? Por ejemplo, un franciscano, qué sé yo, no sé, un jesuita o alguna congregación u orden o instituto de vida consagrada, más misionero y no tan puertas adentro. Yo creo que las personas que están viendo este video se lo hacen, yo también me lo estoy haciendo, pero bueno, capaz que no lo dicen por respeto o porque no saben cómo decirlo. Pero, ¿por qué elegiste esta vocación monástica? ¿O la descubriste después? ¿O cómo fue? Cuéntanos. En el proceso personal, empecé casi como la mayoría de la gente a partir buscando en la vida activa, pero no me sentía atraído por una espiritualidad específica, y eso es lo que la vía negativa de por qué no ingreso en tal o cual congregación de vida misionera, apostólica, que por un lado siempre me gustó, y a partir de eso también fui descubriendo el valor de la oración, y siempre me ha interesado muchísimo el tema de la liturgia. Creo que eso es lo más fuerte que me atrajo de la vida monástica, el poder vivir la liturgia siempre y conocerla, y que eso sea la parte fundamental, ¿no? Creo que por ahí
por el sentido de vivir la liturgia, es lo que me hizo cercano a la vida monástica. Y bueno, la vida activa, la vida misionera, lo tomé como una renuncia, que no era mi carisma personal. Y todo esto de la misión digital, creo que algo lo dije antes, es como que Dios tuvo en cuenta una forma distinta, pero que también tenía estas motivaciones, ¿no? Podía ser misionero sin dejar la espiritualidad monástica, ¿no? Y en esto de que vamos armando redes y comunidades con otros evangelizadores digitales, insisto en esta complementariedad de los dones. Yo, si tengo dudas teológicas, también le consulto a otros evangelizadores digitales que se dedican a la teología. Y si tengo a alguien que necesita algo de catequesis, algún material, alguna motivación más catequística, hay hermanos misioneros y misioneras que se dedican a hacer videitos, publicaciones absolutamente interesantes en orden a la catequesis de niños, de jóvenes, y no tienen que ver con lo monástico, pero en su estilo, en su don particular, en su aporte, yo le consulto, le mando el mensaje de otro que, mira, me consultaron esto sobre catequesis, vos le podés ayudar. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, no fui de vida activa porque creo que Dios me llamó providencialmente a ser monje, pero Dios me permite cierta actividad, entre comillas, de vida activa en la misión digital. Y ese es mi aporte, esa es mi vocación personal dentro de la vocación comunitaria de los monjes de la Santa Cruz. A eso también podríamos agregarle un punto, ¿no? De que la misión digital siempre es un carisma personal. No existe una congregación de misioneros digitales. El Espíritu Santo está suscitando en este último tiempo la misión digital, y hablamos del carisma del misionero digital, pero un carisma que está reservado, por decirlo así, a algunas personas, pero de todas las vocaciones. A algunos laicos, a algunos curas, no todos los curas del clero, no todos los monjes de la Santa Cruz, no todas las hermanas mercedarias. No todos los franciscanos son misioneros digitales. Porque para eso hay que descubrir que uno se siente llamado, después hay que formarse. Es esencial, como te decía recién, el discernimiento y la oración. Son cosas básicas para la misión digital, aunque no parezca, porque mucha gente desde afuera ve el sentido del influencer mundano. Claro. Es cura que hace videíto y se quiere hacer famoso. Pero para hacer ese videíto que la gente se cree que uno se hace famoso, hay que estudiar, hay que rezar primero, hay que discernir si tengo que hacer ese videíto hoy o lo dejo para el mes que viene. Hay que formarse y ver los recursos técnicos que compartimos nosotros, del que vamos aprendiendo en toda la parte técnica. Eso también. Y estoy aprendiendo un montón y aceleradamente para ir viendo qué puedo ir haciendo todos los días. Yo creo, Francisco, dos cosas. Primero, que esto que estás contando puede servir y va a servir como testimonio para otros consagrados, para otros religiosos, que a lo mejor no se animan, que se interesan, que consumen este contenido digital, que es este contenido católico específico. Y bueno, y a lo mejor es un puntapié inicial para que se animen. Che, yo paso todos los días el Evangelio cotidiano. Yo subo la fotito del santo del día a mi estado de WhatsApp. ¿Por qué no me animo? Acción digital. Claro, ¿por qué no me animo, digo, hablando como un religioso, por qué no me animo a dar una charla, filmar un videito explicando quién fue
no sé, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, por decirte. Entonces, bueno, todas esas cosas me parece que, como vos decías, es un ámbito, una tierra de misión, un campo de misión, la red social en esta actividad de evangelización digital. Y lo segundo, que nosotros no nos conocemos personalmente y vivimos en la misma ciudad, nos hemos cruzado en los votos de Josefina Cataño, pero bueno, capaz que en algún otro evento. Pero bueno, es lo que permite esta red, ¿no? Es lo que permite esto que vos decías de ir tejiendo redes, no solamente redes sociales, sino redes católicas, redes de sostenimiento, redes que a lo mejor vos puedes enseñar a usar una aplicación, yo te puedo enseñar a usar, no sé, otra aplicación que acabo de descubrir, y así. Y a sumar mucho también, ¿por qué no? Ahora estamos haciendo una integración de dos partes que seguramente va a contribuir y va a ayudar a que personas se puedan animar a esto. Ya con un celular uno puede ser evangelizador digital. Ya los demás accesorios, bueno, se van consiguiendo por la providencia de Dios, pero ya con un celular uno puede ir sumando mucho. Y otra cosita, por ahí volviendo, haciendo una interacción entre estas dos cosas. Los padres de la iglesia hablaban también de cuidar los sentidos, ¿no? De cuidar nuestros sentidos sensoriales, nuestro sentido espiritual, el pecado. ¿Cómo se vive eso cuando uno está expuesto a imágenes, a comentarios, a polémica constante? Porque vos hablabas recién de un video, de que un sacerdote es un video y a lo mejor tiende como a ridiculizarse porque esa es la primera impresión que vemos de una persona que está haciendo a lo mejor un video divertido, un video descontracturado y no te dice, che, ¿por qué no se va a dar la misa, tal cosa, ¿no? ¿Cómo confrontas esas polémicas, esa exposición pública que haces? Sí, bueno, primero justamente hay que respetar los carismas, los estilos, los dones de cada uno, y yo, por ejemplo, no me sale todavía, y creo que no voy a hacer, por lo menos en el corto plazo, un videito de TikTok al estilo de TikTok. Pero, porque creo que mi forma de ser monástico también lo puedo ir manteniendo, pero le tengo que encontrar también vueltas. Claro. La vuelta en el atractivo, en el gancho, en la forma en que se construye una publicación. Pero al mismo tiempo yo tengo que saber disfrutar de que otro religioso, otro cura u otro laico puede hacer una cosa absolutamente linda, humorística, que yo no haría. Pero yo no haría por discernimiento de que yo no haría y porque ese no es mi estilo, no es mi carisma, no encontré lo que hablamos, lo que decimos de ese nicho en términos de redes. Sin embargo, un religioso que hace humor también evangeliza. Claro, te decía recién, uno se queda con el cura que es famoso, que es fácil hacer los videitos. Pero antes de preparar ese videíto de humor, también hay liturgia de las horas, también hay Eucaristía, también hay reflexión del Evangelio. Esta debería ser la espiritualidad base de cualquier evangelizador digital. De ahí que cada uno lo viva y lo cumple, pero uno ve el videíto gracioso, el videíto atractivo, pero también hay que tener en cuenta que hay 24 horas de vida cristiana. Claro. ¿No? Y eso es importante. En cuanto a los desafíos, a la polarización, a la violencia, a la exposición, a los pecados y tentaciones, son desafíos, son pecados y son tentaciones de las cuales no estamos exentos ninguno, ni el monje, ni el cura, ni el laico. Sí, lo tengo que vivir, por supuesto, con prudencia, con vigilancia, con madurez, con educación justamente en el uso sano de las redes sociales. Eso intentamos tener en cuenta
los misioneros digitales, lo hablamos siempre entre nosotros, una cosa fundamental es la insistencia en no buscar la polarización, siempre buscar la comunión, siempre buscar el diálogo, salir del conflicto, no meterse en líos. A veces es necesario parar a alguno y que no siga atacando, pero un evangelizador católico tiene que cuidar la comunión con el Papa, con sus obispos, con todos los obispos, con los superiores de las distintas comunidades, y ese es el desafío también. Es una comunión que no es jerárquica lineal como era la comunión geográfica de que solamente le debo respeto a mi obispo. Acá tenemos que mantener la comunión entre todos. Y también existe, y es fundamental que exista, la corrección fraterna entre los evangelizadores. Me encantó tu videíto, pero yo no lo haría tan fuerte. Bueno, a eso voy, a eso quiero ir. Primero, yo te vi bailar en el encuentro de la falda, ahí con jóvenes. Así que ahí eso puede ser un buen contenido gracioso. No, digo, por ahí la escolástica. Ahora estoy haciendo lío en la falda. Ah, claro, exacto, ahí. Es verdad, todo el teatro. ¿Va a estar ahí o no? Puede ser, todavía. Vamos a dar la primicia. Sé que la José está, que hay varios personajes ahí que van a estar también, el padre Nacho. Pero bueno, digo, desde la escolástica, sobre todo Santo Tomás de Aquino, plantea que hay mucha virtud en la prudencia, ¿no? Y esto que vos decías, en la corrección fraterna, de cómo, qué decir a alguien cuando me critica mi video, pero con buenos ojos, con sanas intenciones. Bueno, ¿cómo vas discerniendo esos procesos que vas haciendo? ¿Cómo callas? ¿Sabes cuándo callar? ¿Cuándo hablar en las redes sociales? ¿Cuándo pedir perdón por algo que no gustó? Por algo que a lo mejor que generó confusión. ¿Cómo puedes un poquito vincular eso? Bien, por ahí ante el conflicto, inicialmente hay que callar. Si hay posibilidad de corregir un error, de un comentario erróneo en algo de catequesis, ponele, Uh-huh. no, discúlpame, pero fíjate, en el catecismo tal número dice tal y tal cosa. Uh-huh. Y otra indicación fundamental es, además del título del curso, es siempre ir a las fuentes. Nunca basarse en el comentario del comentario del comentario de la agencia de noticias de tal lado para revertir un problema, sino que siempre ir a buscar la información oficial de lo que dijo el Papa, de lo que dice el Magisterio, y también respetar la misión de cada uno. Mirá, esto yo hoy no lo sé, este tema no lo tengo estudiado, pero le podés preguntar al misionero digital tal, que él es especialista en este tema. Y en esto de los contenidos, bueno, las redes sociales muestran lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Vemos violencia simbólica, vemos violencia política, vemos confusión, vemos desde noticias malas, cuestiones dedicadas a la promiscuidad, ¿viste? Cuestiones sexuales, todo tipo. A veces, ante todo ese bombardeo de información, de contenido, ¿puso en juego tal vez tu vocación de misionero digital? A lo mejor tuviste ganas, te surgió así esto de tirar el celular, para no decir la chancleta, tirar el celular y decir, nada, ya está, me conformo con Pablo Martínez, con el padre Sassano, ya está, ¿qué voy a seguir Que con son esto? muy buenos amigos, ¿eh? Sí, 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 tentaciones están, pero lo importante es justamente ir trabajando en contra de toda la lógica de los influencers mundanos. uh-huh. Seguir la cultura digital, pero no meterse
en la violencia que generan las redes. Seguir la cultura digital, pero no propiciar la sensualidad. Pero tener en cuenta que eso existe, Sí. y educar y catequizar y corregir para que todos aprendamos la forma cristiana de ver el mundo. Sí. Y No huir del mundo, sino volviendo al concepto de la encarnación del verbo, no separarnos del mundo como huida, como el mundo malo y yo soy santo, sino que saber que están todos esos peligros, pero nosotros anunciamos de otra forma. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, los evangelizadores digitales de Argentina y del mundo estamos trabajando anuncios de esperanza, anuncios de buenas noticias. Más allá de todos los problemas de guerra, más allá de todas las cuestiones de pasiones y de sexo y de sensualidad que explotan en las redes, nosotros no buscamos el crecimiento del número de seguidores. Decía el padre Antonio Espadaro en el jubileo, ustedes no son una marca, son una bendición. Y ahí está la diferencia. Sí. Igual yo creo que uno también hace esto con el fin a ver, esos seguidores se traducen a almas para Dios, ¿no? Entonces me parece que hay que verlos de ese sentido. Pero uno en este apostolado, a mí me pasa, al principio ya llevamos como casi un curso completo, por falta en las últimas 2 clases de liturgia, uno tiene frustraciones, ¿no? Yo compré una cámara, la enchufé, se me quemó, no sé, el micrófono, que tal cosa, y entonces uno va teniendo esas frustraciones, materialmente, pero también digitalmente. Humanamente, y cómo eso se va trasladando a la vocación, cómo eso se va trasladando, por eso te decía esto de renunciar con este proyecto, que a lo mejor yo creo que tengo que estar, y a lo mejor después me entra la duda de que si Dios no, de que Dios me quiere en otra cosa, y que empiezan esas batallas internas. ¿Cómo lidias con eso? Porque el mismo Jesús tuvo de miedo de decir, no, aleja de mí este cáliz, yo no quiero esto, bueno. ¿Cómo lidias con eso? Cuando hay dudas, Dios confirma por otros lados. Bien. Primero te hablaría de que nos decían el año pasado y en el jubileo también, hablamos como de un sentido de responsabilidad pastoral. Ser pastores responsables. Cada misionero digital es un pastor responsable. Porque no tengo 5.000 seguidores, puedo tener 50 seguidores y puedo tener 10 likes. Pero para mí, como en el Evangelio, no son importantes las 99. Por eso el pastor responsable. Está la paradoja de que buscamos llegar a todos. Por supuesto que ser influencers es un buen sentido de la misión de que llego a mucha gente. Entonces, podemos y necesitamos estudiar el marketing digital. Exacto. Para llegar a cada vez a más personas. Y al mismo tiempo, yo necesito acompañar a 10 personas para que vayan creciendo en el encuentro con Jesús. Si 10 personas hicieron la comunión, se insertaron en una comunidad, 10 personas son las que hacen valer la misión digital. Exacto. Sí. También lo veo re importante a lo que estás diciendo, ¿no? Detrás de cada videíto, detrás de cada actividad que uno hace digitalmente, pastoralmente, hay estudio, ¿no? Y esto que mencionabas vos de poder leer las vistas, de hacer una ingeniería social, ¿no? De empezar a sacar las estadísticas, los algoritmos y de decir, pues son 2 palabras que tenemos que usar, métricas, algoritmos, viewers, todo. Y empezar
adentrarse en todo este código, como mencionabas también, bueno, un evangelizador de la Pátrica tiene que hablarle desde los códigos tal, y así, ¿no? Empezar a sectorizar el público. Por ejemplo, yo estoy, no permanentemente, porque hago otras cosas también, pero cada tanto me fijo a ver, este video tiene más vistas, este tiene más comentarios, por ahí respondo a algún comentario en algún video, y eso de alguna manera va generando interacción, y acá es donde se ve el proceso de tejer las redes. Y acá también uno hace una semejanza con el Evangelio, dice, es cierto, ¿no? Somos pescadores de hombres, Pedro es el gran pescador de hombres, pero nosotros de alguna manera estamos invitando y atrapando a las personas en estas redes que nos une a todos. Y siempre nos une a todos en torno a Jesús. Y eso me parece como bastante característico de la evangelización digital actual, ¿no? Y por eso yo te pregunto, en base a esto que estamos hablando, hoy al Francisco, a Damián, ¿qué edad tenés, Francisco? 47, Bueno, 47 años. al Francisco de 47 años, yo le pregunto, ¿cómo definirías hoy la felicidad? ¿No? ¿La definirías a través de un apostolado digital, de una vida monástica, de las dos cosas juntas, de un camino que Dios te propone y que vos solamente caminás, de que a veces te echas atrás, de a veces adelantas 2 pasos y así? ¿Cómo definirías ese proceso como un proceso, como días felices, como un tiempo? No sé, yo te lo dejo ahí. Sí, para mí la felicidad es ciertamente vivir la vida monástica con el carisma individual, personal, que creo que Dios me ha llamado a ser misionero digital, y que podría sintetizar justamente en la frase de Carlo Acutis, ¿no? La felicidad básicamente es estar unido a Jesús. O sea, parafraseándolo a él, le dice, ese es mi proyecto de vida. La felicidad es eso. Y al mismo tiempo también dice Carlos, que nosotros los misioneros digitales lo repetimos mucho, de ser originales y no fotocopias. Entonces, esta insistencia de que cada evangelizador digital es único e irrepetible, y que un criterio para ser evangelizador digital es la comunión plena en la armonía del espíritu, como decía Francisco, de la diversidad de dones y de vocaciones. Por eso para nosotros también son muy importantes los encuentros de evangelizadores digitales, o incluso con la gente no evangelizadora digital, en el sentido de que ahí vemos los frutos, la variedad, la riqueza, compartimos, nos acompañamos fraternalmente en los desafíos, en las alegrías, en las tristezas, en las tentaciones, en las caídas, ¿no? Es muy lindo que para mí, que los otros hermanos laicos me valoren como monje, y al mismo tiempo yo poder acompañar a chicos casados o chicos que se están por casar y que son parte de esta comunidad que se está formando de evangelización digital. Y no todos son monjes y no todos están casados, no todos son curas. Bueno, la verdad que ha sido una charla muy linda, ha sido una charla muy constructiva. Yo todavía no me considero un evangelizador digital, solamente soy una persona que juntó un par de profes y dijimos, che, si nos ponemos las pilas y enseñamos a la gente algo que ante tanta confusión, y damos una mano a la iglesia para enseñar cosas verdaderas, cosas lindas, y ayudar desde ahí. Pero bueno, si Dios me lleva por el lado de la evangelización digital, y bueno, ahí nos juntaremos, Francisco, y tomaremos unos mates, charlaremos. Yo Bueno, entiendo que que... estás empezando en la evangelización digital, Claro. vos, digamos, a través de YouTube o de otras de las redes, no Sí, con el formato de Instagram quizás, pero claro, no, en Instagram también subimos por ahí cada las uno tiene imágenes. sus canales más específicos de acuerdo a donde fue iniciando providencialmente, porque creo que el 99.9 de los evangelizadores digitales empezaron porque empezaron. Nadie dijo, yo quiero ser evangelizador digital, así que ahora... Y esto que mencionabas, también importante, de que cada evangelizador tiene su contenido específico, ¿no? Y esto me parece, volviendo a lo que dijimos al principio, parte de una misma iglesia, de una unidad de la iglesia, de diversidad de carisma en la unidad.
y es la iglesia para todos. Pues decir, bueno, a mí me gusta el contenido más patrístico, bueno, veo el canal de Alan. A mí me gusta el contenido tal vez, no sé, más litúrgico, bueno, veo el canal de tal persona. No, a mí me gusta un contenido apologético, miro tal cosa. A mí me gusta un misionero, un contenido de un evangelizador más misionero, listo. Entonces, me parece que eso también es importante poder, bueno, invitación también a las personas que están viendo este video, de empezar a poder visualizar y saber qué es lo que uno también tiene sed, ¿no? Porque uno obviamente tiene sed de Dios y necesita formarse. Me parece que si bien cada evangelizador digital tiene su perspectiva, todos ayudamos a esta iglesia, ¿no? Claro, eso es esencial, ayudarnos entre todos y formarnos entre todos, ¿no? Volviendo a las experiencias de encuentros que hemos tenido nosotros, yo he podido participar ya de 2 encuentros nacionales e incluso gracias a Dios y porque me han convocado de la experiencia del jubileo de misioneros digitales. Y bueno, y ahí lo más fuerte es el sentido de fraternidad, de comunión y de formación entre los distintos evangelizadores. Y ahora como para ir cerrando, primero te agradezco mucho, gracias por el tiempo, gracias por la hora, gracias por ser tan minucioso y tan ordenado en las definiciones, en compartir las experiencias y lo que sabes, eso realmente estamos muy agradecidos. Y como cierre, antes de ofrecerte si querés hacer una oración o algo, ¿qué mensaje le dejas a la gente? Porque bien mencionaste que sos de Córdoba, de Argentina, al principio, y es cierto que hay que mencionar Argentina porque en realidad este curso lleva a mucha gente. Hay muchas personas de América que gracias a Dios están viendo, hay gente de México, hay gente de Venezuela, de España, de otros países, y a veces, bueno, no entienden el dialecto o están confundidos con algún término que usamos, pero bueno, ¿qué mensaje le dejaría a esas familias, a esos jóvenes, a esos religiosos que a lo mejor pueden pescar este videíto así no sé, como sorpresa, ¿no? ¿Qué mensaje le dejas de Francisco, monje de la Santa Cruz, evangelizador digital? Psicólogo, además, ¿qué mensaje le dejas? Bueno, que primero escuchen los deseos de su corazón, que descubran sus propias capacidades, sus propias motivaciones, y en todo eso vayan descubriendo el paso de Dios, el llamado personal, la misión personal para cada uno. Y que en esta misión personal de cada uno, aquellos que se sientan llamados desde su lugar, desde sus carismas, desde su vocación particular, se animen a llevar el Evangelio a todos, hasta las periferias, como sea, porque también es parte, la misión no es solo de los misioneros de vida activa, no es solo de los misioneros digitales, sino que cada bautizado debe ser misionero. Por eso todos nos podemos animar a la misión digital, si es que verdaderamente nos sentimos llamados a ello. Y si Dios confirma, Dios va a ir abriendo los caminos, las posibilidades, marcando los estilos, el rumbo, y el Espíritu nos ayuda a ir tejiendo las redes, como nos dice ahora el Papa León. Gracias, Francisco, entonces por tan bonita charla, por tan nutritiva. También para ver una y mil veces, ¿no? Estas conversaciones uno las puede tener mientras va limpiando la casa, va escuchando, mientras va en el auto. Bueno, la idea también es que ustedes, la gente que está viendo este video, pueda comentar ahí abajito en los comentarios, pueda dejar alguna pregunta, algún mensaje de agradecimiento, de cariño para Francisco. Siempre la gente nos brinda esos pequeños destellos de la misericordia de Dios, ¿no? Entonces me parece sumamente importante eso, que podamos también compartir con todos. Y ahora, no sé si nos querés regalar una oración para finalizar esta llamadita. Sí, cómo no. María Santísima, como decía el Papa Francisco, la primera misionera, la primera influencer de Dios,
nos ayude justamente a descubrir nuestra misión y a seguir dando fruto allá donde el Espíritu Santo nos envíe, que puede ser nuestra propia casa, nuestra propia comunidad, pero también por los misterios de este nuevo continente digital. Es una misión que no tiene límites. Nos decían en el jubileo, somos ahora la Iglesia sin fronteras. Que María Santísima nos anime y nos ayude a conectarnos entre todos y siempre conectados e iluminados por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio ahí donde Jesús tiene que ser conocido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bien. Bueno, Francisco, Damián, muchas gracias nuevamente. Esperamos conversar presencialmente. En algún momento estamos medianamente cerca, en distancias. Así que conocer el monasterio, conocer la capilla y, por qué no, grabar también ahí una pequeña mateada. No sé si sos del mate, pero sí, claro. Podemos ahí conversar también otros temitas. Así que muchas gracias y bueno, dejen los comentarios y compartan el video. Todo lo que dicen los youtubers, ¿no? Comenten, suscríbanse, pongan me gusta y así seguimos creciendo. Así que gracias a vos y gracias a cada una de las personas. Nos vemos.